Hola, audiófilos y locos. Pues aquí me encuentro con una sugerencia de mi amigo Pedro para restaurar esta base para una tornamesa Carhartt. Entonces, como pueden ver, la tengo que pesar y está recubierta con una capa muy gruesa de esmalte o barniz. Y bueno, hay que limpiarla toda, hay que llegar a la madera, hay que lijarla. Espero que les guste el proyecto y que tengamos un resultado satisfactorio para nuestro buen amigo Pedro, que según él este es como una gema, como el santo grial de los tocadiscos, de las tornamesas, y si no lo es, pues es uno de los santos griales que existen por ahí. Así es que manos a la obra. Terminé de quitarle la capa de laca o barniz color rojo que tenía. En general fue muy fácil desprenderlo, salvo unas partes aquí en el centro que estaban muy pegadas y tuve que usar un solvente especial. Pero bueno, quedó bien, se ve bastante bien, se ve que es una buena madera. Tengo mis dudas, no sé si esto es un encino o podría ser sapele. El siguiente paso es lijarla. Vamos a pasarle unas lijas desde la más gruesa hasta una fina que podría ser la 240. Y después de eso vamos a ver cómo queda, cómo se ve esta madera para evaluarla y tomar una decisión. Si la vamos a dejar así al natural o si la vamos a entintar, darle algún color o qué. Pero bueno, vamos a darle a la lijada. Wow, esto se ve mucho mejor de lo que esperaba. Estas son buenas noticias porque no hay como tener una buena madera y no hacerle nada más que ponerle algún tipo de protección, que puede ser un aceite, un barniz transparente e incluso alguna cera. Pero bueno, vamos a terminar esto y vemos. Bueno, pues ya terminamos de lijar la base. Me gusta la madera, me gusta mucho cómo se ve la veta, el color de la madera, incluso su
su olor, su aroma. Se ve muy bien. La vamos a dejar como está. Solo le vamos a aplicar un barniz transparente. Les voy a platicar un poquito aquí un detalle muy interesante. Lo que sucedió aquí es que cambiaron el brazo, pero no solo lo cambiaron una vez, lo cambiaron varias veces. Este es el plato donde se supone que se apoya el brazo, y este plato tiene muchas perforaciones. Pero no solo esto, se ve que también quitaron este brazo y sobre la base, sobre la madera, también hicieron algunas perforaciones para colocar diferentes tipos de brazos. Entonces, esta parte es donde vamos a tener que ser un poquito creativos y tratar de resolverlo de alguna manera. Bueno, aquí se aprecia mejor. Esta es la posición del brazo. Así es como, en teoría, sería el montaje si respetáramos la propuesta original de esta base. Aquí pueden ver las perforaciones, diferentes perforaciones que se hicieron. Y acá en la parte de la madera igual. De este lado se ven algunas y aquí está lleno de agujeros. Todo esto es muy difícil de cubrir en esta restauración que estamos haciendo, puesto que acá se ve un gran hoyo, de este otro lado también. Esto no alcanza a cubrir todos esos defectos o perforaciones existentes. Entonces, lo que voy a hacer es cortar un cuadrado aquí y hacer un remetimiento hacia abajo en la madera y construir otra tapa de madera y sobreponerla en ese hueco que voy a crear. Así vamos a tener una pieza nueva. Voy a tratar de hacerla lo más pequeña que se pueda, de tal manera que solo apenas alcance a cubrir esas perforaciones que no se ven bien. Pero sobre todo esto, ¿no? Esto es lo que nos genera problemas. Este es el brazo nuevo. Y el brazo nuevo iría montado sobre esa nueva tapa de madera que voy a hacer. Y solo necesito 3 perforaciones. ¡Pum! Se va a ver muy, muy limpio. Y voy a utilizar una madera que haga contraste, porque esta misma no la puedo conseguir. Entonces, en lugar de utilizar una madera clara, voy a utilizar una madera oscura, para que se vea ahí la intención. Y a ver qué tal, a ver cómo nos queda. Esperemos que todo quede bien. Por cierto, este es el brazo que va a utilizar Pedro para este tocadiscos. Él dice que va a ser el único. Yo no le creo, pero esto es muy conveniente para él, porque esta tapita, el día que quiera poner otro brazo, ponemos otra tapa nueva y pone un brazo diferente para hacer sus pruebas, porque yo estoy seguro que no se va a aguantar las ganas de probar diferentes brazos con diferentes fonocaptores. Parece que pues es algo que no pueden evitar los audiófilos como ustedes.
Acabo de terminar de hacer el remetimiento para insertar la placa donde se va a apoyar el brazo. Quedó bastante bien. Esto ya quedó. Ahora solo es trabajar en el acabado que le voy a dar. Y como que ya se empieza a escuchar la música. Ya se empieza a escuchar la música. El siguiente paso es tratar de tapar o ocultar todas las perforaciones y los defectos que existen en esta base. Entonces, como pueden ver, aquí siguen apareciendo todas esas perforaciones que se hicieron para poner diferentes tipos de brazos. También tenemos aquí marcadas unas grietas en la madera. Y también tenemos estos detalles, ¿no? que se utilizaron para poder fijar esta madera natural a la base que está hecha de plywood o de triplay. Entonces aquí lo que hacen es una perforación para poder insertar la pija o el screw y poder fijar la madera a la base. Después se tapan esos tornillos, pues evidentemente para que no queden a la vista, con unas tapitas conocidas como clavacotes. Se suelen hacer de la misma madera, aunque en caso de que se busque el contraste podrían ser de otro tipo de madera. Yo no tengo esta misma madera para hacer estas tapitas. Y bueno, las tapitas originales se ve que eran muy delgadas porque después de lijarla, después de darle la primera lijada, desaparecieron parcialmente o en su totalidad o se desprendieron. Entonces pues habrá que hacer algo con estos detalles junto con las perforaciones y las grietas. ¿Será que mi café sabe mejor en una taza de Audiófilos y Locos? Bueno, entonces aquí es donde viene el detalle o la pregunta más importante. ¿Qué hacer con estas imperfecciones? ¿Qué hacer con las perforaciones? ¿Qué hacer con las grietas? Lo que normalmente se hace pues es rellenarlas con algo. El hecho de hacer un resane, poner alguna pasta para resanar, no me gusta. En la parte de atrás tenemos un par de detalles así, que se ve que lo hizo la persona que construyó esta base. No funciona, se ve muy artificial. La otra es insertar piezas muy delgadas de madera, que es muy válido. Podría conseguirse una madera igual para que se note lo menos posible. Podría conseguirse una madera de otro tono para que destaque la intervención. Y ese creo que es el camino a seguir. Me gusta más tratar de buscar el impacto a través de la presencia del detalle, pero voy a tratar de hacer algo diferente. Quiero explorar una técnica japonesa que se llama kintsugi. Es una técnica que inventaron los japoneses para reparar cerámicas, piezas de cerámica. Cuando una pieza cerámica se rompe, bueno, acuérdense que estamos hablando de piezas cerámicas que tienen un gran valor. La cerámica en China, en Japón, puede llegar a costar miles de dólares, dependiendo del artesano que las haya hecho.
de su antigüedad, y también pueden tener un valor sentimental. La pieza cerámica que le regaló el abuelo al papá, y el papá al hijo, y el hijo al nieto, en fin. Entonces, esta técnica japonesa, kintsugi, el arte del kintsugi, se volvió famoso por convertir objetos rotos en piezas más hermosas que el producto original. De eso se trata. Entonces, la filosofía detrás del kintsugi proviene de la estética japonesa conocida como wabi-sabi, que encuentra la belleza en conceptos budistas de impermanencia e imperfección. Las fracturas no representan el fin de la vida útil del objeto, sino un momento esencial de su historia. Los defectos de la forma no se esconden a la vista, sino que se engalanan con un significado dorado. Si voy a hacer una reparación, pues que se note. Y qué mejor que hacerla notar con algo valioso que pues es el oro o la plata. Lo hacían con oro o con plata. Hoy día pues, se podría incluso considerar hacerlo con platino o algo por el estilo. Los japoneses entienden que la belleza aparece con la edad, cuando la vida del objeto y su impermanencia se evidencian en su pátina y desgaste, sean estos óxidos, grietas, cicatrices, etc. Se trata de entender y apreciar el hecho de que nada dura para siempre, nada está completo y nada es perfecto, como la naturaleza, como nosotros. Entonces, lo que voy a hacer, voy a cubrir todas esas imperfecciones con oro. Pero la idea es que aparezcan esos destellos de todos los defectos que aparecieron durante el uso de los dueños previos de esta base, que aparezcan a la vista, que se note ese desgaste, ese uso que ha tenido, esas deformaciones que ha sufrido la madera a través de sus grietas debido a la humedad y todo eso. Recuerden que es materia orgánica y se deforma. Se estira y se encoge dependiendo de las temperaturas y las humedades, y no hay nada que hacer contra eso. Sí se puede hacer algo. Un buen carpintero, un buen ebanista toma en consideración esos movimientos de la madera, pero no es fácil, y aún así es susceptible de que aparezcan estos caprichos que son parte de la naturaleza misma. Entonces vamos a enfatizarlos y a ver qué tal. Espero que les guste. Bueno, ya quedó el remetimiento, y ahora el siguiente paso es hacer una muestra de la tapa que va a ir aquí. La voy a hacer con este material para que quede perfecta, como guante, como anillo al dedo, y después replicar ese molde que voy a hacer en la madera que va a ser la definitiva para insertarla en esta parte. Ya quedó el molde.
La intención de esta pieza es hacer la medida perfecta, la medida exacta y después hacerlo en una buena madera. Bueno, ahora sí ya quedó la tapa. Este fue el molde, el prototipo. Y aquí está la pieza. Bueno, ya que está terminada la base del brazo y que se puede cambiar por otro tipo de material o para otro tipo de brazos, el siguiente paso es pasar a hacer el lijado terminal. Y algunos detalles, ¿no? Las esquinas todavía están pendientes y perfilar aquí las aristas de la base, así como de la placa. Entonces con la sierra de banda, que le di una lijada inicial para quitar el acabado anterior, terminé con la 240. Entonces ahora voy a cambiar de lijadora. Esta fue una lijadora de banda, una lijadora para acabado, que es más pequeña y es orbital. Y terminé con el 240, voy a continuar con el 220, el 320 y creo que la voy a terminar en el grano 400. Después de eso vamos a pasar a hacer la aplicación del oro, y después de eso le vamos a dar el acabado final, que va a ser un barniz. Así es que ya estamos cerca del final. Ya la música se escucha un poco más fuerte. Ya siento la música salir de este tocadiscos especial. Y bueno, así como esto va a ser una sorpresa para Pedro, para mí va a ser una sorpresa el primer LP que se vaya a poner sobre este tornamesa. Bueno, aquí estamos listos para empezar a colocar el oro. Esta es una técnica milenaria que consiste en aplicar pegamento y después la hoja de oro. Esto lo hacían los egipcios, lo hacían los japoneses, lo siguen haciendo China, los altares de la Iglesia Católica, ¿no? que en el caso de México hay algunos ejemplos muy destacables, y la mayoría de ellos eran así trabajos en madera donde hacían el recubrimiento con oro. Hoy día el arte contemporáneo y el arte moderno también tienen ahí algunos ejemplos
con esta técnica. Así es que bueno, pues ya estamos en la etapa final. Vamos a ver qué tal. Obvio, esto es un pegamento especial. Las antiguas culturas lo hacían con resinas, diferentes tipos de lacas o de resinas naturales. Bueno, esto ya secó. Vamos a poner la hoja de oro. Híjole, a ver si no genero mucho desperdicio aquí. Bueno, ahí quedó. Ahí se ve, se aprecia un poquito mejor el detalle dorado. Bueno, ya terminé de lijar la base, de hacer el armboard para apoyar el brazo, de hacer todas las aplicaciones de oro. Entonces lo último que resta es el acabado final. Ya está lista para aplicar el acabado final, que lo voy a hacer con shellac. Este es uno de tantas marcas que hay en el mercado del shellac diluido, listo para ser aplicado. Pero le voy a platicar un poquito del shellac. El shellac se obtiene de una secreción, es una resina que secreta un insecto que vive en los bosques de la India y de Tailandia. Es la hembra de este insecto, se le conoce como lac bug o cochinilla laca. Y bueno, hay evidencia de más de 3000 años en el uso de esta resina. La aplicación del shellac en muebles de madera se popularizó en Venecia. Ellos fueron los primeros que empezaron a aplicarlo ya en grandes objetos, llamémoslo así.
y posteriormente en toda Italia y de allí al resto del mundo. Y bueno, hasta que posteriormente fue reemplazado por las lacas nitrocelulosas acrílicas y posteriormente los poliuretanos después de los 20, 30. Pero bueno, les voy a platicar primero las ventajas. Las ventajas que tiene el shellac es que al ser un producto natural no es tóxico. Si tú tienes una cuna de madera de un bebé y la terminas con shellac, el bebé la puede chupar, la puede morder y no le va a pasar absolutamente nada. No es tóxico. Es resistente a los rayos ultravioleta. Y gracias a eso es que el shellac no se amarillea como otros barnices. Entonces es transparente. Y esa es la característica para mí más importante. A mí me gusta, en la medida de lo posible, ver el tono natural de la madera. Y el shellac ayuda bastante para eso. Y gracias a esta transparencia también se utilizaba mucho para proteger las pinturas, los óleos, ¿no? de los grandes maestros pintores que ha habido en la historia, se cubrían con una fina capa de shellac para protegerlo. Y bueno, se utilizaba evidentemente esto pues, gracias a su transparencia, ¿no? Otra ventaja es que se seca rápido. Después de aplicarlo, 20 minutos después ya está seco al tacto y otros 20, 30 minutos después ya se le podría aplicar una segunda mano. Esta también es una gran ventaja porque lo que sucede con el shellac es que entre capa y capa se fusiona. No es que quede una capa encima de otra, sino la capa que se le pone encima de una existente, lo único que hace es aumentar el espesor de la capa. Al final se tiene una sola capa uniforme, monolítica, llamémosle así, y esa es una gran ventaja, porque de sus desventajas la gente se queja de que se raya con facilidad, no es resistente a la intemperie, al agua. Entonces por eso optan muchos por barnices más resistentes. Pero al mismo tiempo es una ventaja porque si con el tiempo lo que sucede, ese shellac que estaba brillante se fue rayando, cuando uno le pasa un trapito húmedo, pues va perdiendo ese brillo, entonces deja de ser brillante. Pero es muy fácil retocarlo, entonces lo único que hay que hacer es pasarle una manita con una lija muy fina y luego aplicarle una capa nueva. Esta se va a fusionar con la existente y va a volver a recuperar ese brillo, ¿no? Entonces yo no veo ningún inconveniente, me agrada la idea. Incluso con el tiempo, después de estarlo limpiando, cuando pierde ese brillo no pasa nada, lo único que sucede es que como que se vuelve un poco mate, pero sigue siendo transparente y se sigue viendo perfectamente bien la veta de la madera, el color de la madera, nada más que sin tanto brillo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que me gusta y en un inicio tenía contemplado utilizar el shellac por esa razón, pero resulta que el shellac es un polímero bioadhesivo natural muy similar a los polímeros sintéticos y es por eso que se le considera como una forma de plástico natural, y gracias a esta característica el shellac se utilizaba para hacer las primeras grabaciones de los fonógrafos y gramófonos, hasta que eventualmente fue reemplazado por un material mucho más resistente, que fueron los LP de vinilo, por ahí de los años 50. Entonces esa es una razón más para utilizar shellac en esta base para este tocadiscos, como un homenaje a ese material
que se utilizó para hacer las grabaciones y poderlas escuchar fuera de sus salas de concierto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a proceder a aplicar el shellac y ya estamos muy cerca del final. Aquí es donde aparece la magia. Voy a aplicar el shellac y van a ver cómo en el momento en que se humedece la madera aparece la veta. El mismo efecto sucede con agua. Muchos carpinteros, para ver la veta y la belleza de la madera, le aplican agua, y en ese momento es como realmente se puede visualizar la belleza de la madera. Vamos a ver, aquí vamos a aplicar para que vean cómo se enfatiza el grano. Después voy a cambiar de brocha cuando haga las siguientes capas, pero esta primera la voy a hacer con esta. Estamos listos aquí para empezar a darle las siguientes manos de shellac. Voy a lijar con esta lana de metal, lana metálica, súper fina. Voy a tomar una parte y con esta le voy a dar una pasadita a toda la superficie. Esto es para que agarre bien la siguiente mano de shellac que le vamos a dar. Y también para que desaparezcan por ahí algunas capitas de polvo o manchas de grasa de los dedos que pudieran llegar a estar por ahí. Estoy tratando de no pasar por encima de donde hay oro, porque es una finísima capa de oro que no quiero desprenderla. Y lo mismo voy a hacer en los lados. Bueno, ahora sí, listos. Este es el paño que voy a utilizar para aplicar el shellac. Con esto evitamos que queden marcas de la brocha y queda un acabado súper smooth, parejo, uniforme. Entonces lo voy a mojar en el shellac y procedemos a aplicarlo rápidamente. No nos podemos entretener. Hay que estarlo humedeciendo constantemente porque sí va dejando el shellac en la superficie de manera generosa. Y es una finísima capita, pero uniforme. Le voy a dar una mano a los lados también. Bueno, esta es la capa de shellac al armboard. Van a ver qué belleza, caray. Esta es una madera de walnut, como buscando el contraste sobre la madera existente en la base.
le demos ahí un poquito de relevancia al brazo que va a estar montado sobre esto. Pero miren nomás, qué bonito. Qué bonita es la madera.